también es cierto de que la necesidad política impone presentar a la ciudadanía 2 o 3 reformas políticas para no quedar como que el Congreso se resistió, bloqueó la reforma política. Pero fíjense bien qué cosas pueden llevar a la ciudadanía y qué cosas tienen que estudiar con mucho detenimiento, porque de por medio hay posiblemente una mala intención. Muchas gracias. Gracias, doctor Álvarez Miranda. Antes de darle el uso de la palabra también para las reflexiones finales y las respuestas al doctor Hackanson, hay 2 señores congresistas que han pedido intervenir, el congresista Galarreta y luego la congresista Alcorta. Gracias, presidente. Muy breve porque sé que ya estábamos en la despedida, pero hasta saludar al doctor Álvarez y al doctor Hackanson, escuchándolos además no es la primera vez, pero entiendo por qué no los invita mucho a opinar en los medios y entonces tenemos otra opinión a nivel, digamos, hacia la ciudadanía. Pero he hecho como una especie de déjà vu, porque lo escuchaba el doctor Álvarez en las reformas anteriores, señalando varios aspectos, y yo señalé lo mismo que voy a decir, es decir, estoy tomando nuevamente el comentario del doctor Álvarez y el doctor Hackanson. Nosotros tenemos una gran responsabilidad, más allá del poco tiempo que pueda quedar en el Parlamento. Y la gran responsabilidad, porque finalmente este es un poder, es un poder del Estado, y hoy día constituyente, de alguna manera, con los proyectos que se están haciendo, es hacer reformas pensando en el país y no pensando en la presión. Por ejemplo, ahora se ha hablado de la bicameralidad, sí. Algunos están a favor, otros consideran y si va a ser o no el momento. Pero, por ejemplo, para lo que han sido invitados los 2 doctores, en el caso de la relación ejecutivo-legislativo, nosotros tenemos que ver, y creo que el enfoque ha sido que no hay mucho que cambiar realmente, o sea, más allá de las presiones que puedan haber. Aquí he escuchado de que la gente quiere tal cosa, la gente porque, claro, los medios le ponen determinados temas y entonces la gente dice tal cosa porque hay pues una presión, pero la responsabilidad que nosotros tenemos es evaluar claramente esta reforma de este equilibrio. Por ejemplo, el doctor Hackanson decía algo que también lo han dicho otros constitucionalistas, obviamente el hermano de mi amigo Víctor Andrés, Domingo García, lo ha dicho que en paz descanse nuestro buen amigo Bernales, doctor Bernales, que cuando había, por ejemplo, el voto de confianza y se rechazaba la confianza, no debería regresar ninguno. Pero acá se hizo todo un escándalo y claro, en los medios aparecían solamente los que decían que sí podían regresar y que nosotros estábamos en un capricho. Entonces ahí deberíamos ver, y esa es la inquietud, si es que aprovechamos esta reforma para hacerla bien y más bien empezar a zanjar algunos vacíos. Pero hay que advertirlo, porque la vez pasada cuando se planteó un tema y se debatió, al final el presidente dijo que eso era un contrabando, ¿no? Ahora nos han mandado varios contrabandos, pero bueno, finalmente su iniciativa legislativa, no tanto de ellos, ¿no?, sino de un grupo que la han hecho suyas. Pero, por ejemplo, dentro de un rato vamos a ver inmunidad, entonces podemos pensar en la inmunidad, también eliminar la inmunidad al presidente, eliminar la inmunidad a los ministros. Es decir, nosotros lo que tenemos que hacer, y con esto concluyo, presidenta, es... Estamos nuevamente igual que hace unos meses atrás. Yo voté en contra de las dos últimas reformas constitucionales. El caso de financiamiento privado es una barbaridad lo que se ha hecho en este país. Pero en fin, lo que queda ahora es un debate, presidenta, y por eso quería intervenir, porque la vez pasada lo dijimos lo mismo delante del doctor Álvarez, no estaba el doctor Hackanson en ese momento. Hay una responsabilidad para no hacer lo que ha pasado con el referéndum. ¿Cuál es el mejor legado político que va a quedar del régimen actual? La no reelección. Es una barbaridad también, y no lo decimos por lo que estamos acá, lo decimos por lo que es una carrera política. La no reelección es el mejor legado del presidente Vizcarra, o sea, en esta reforma, en este referéndum. Las reformas judiciales, acá lo han dicho, claro, falta un montón de normas, pero igual las que se plantearon van a ser útiles. Entonces, solamente, por lo menos, no volvamos a caer, y creo, y saludo y felicito, sé que varios voceros han estado muy claros y muy firmes en la reunión hoy día con el Ejecutivo, pero no volvamos a caer en tener que salir corriendo, porque acá parece que algunos quieren que saquemos la reforma tal como nos han mandado, ¿eh? No podemos tocar más, no podemos cambiar, no podemos opinar, porque algunos están apurados, pero, presidente, es un momento clave. Creo que ya del error anterior podemos aprender, y es verdad, hemos vivido de todo, ¿no? Falta una invasión, ¿no? Que me he enterado por ahí que parece que Estados Unidos ya va a tomar esa decisión en Venezuela. Ojalá sea así de una vez, hablando de otro tema. Gracias, presidenta.
Gracias, congresista Galarreta. Congresista Lourdes Alcorta. Gracias, presidente. Sí, yo creo que hay una cosa que son, obviamente, que son verdad. El desprestigio del Congreso es obvio y evidente. Ningún Congreso es simpático y tiene empatía con la población. Pero hemos visto situaciones, por ejemplo, el gobierno de Rajoy se demoró 1 año y medio en hacer gobierno y no ha pasado absolutamente nada, más allá del tema bajo que tienen mañana, tarde y noche. El caso del Brexit, la señora May con la Justiniana pasa por 2 votos hasta el día de hoy. No han podido retirarse, no tienen la fórmula. Al presidente Obama le quitaron el presupuesto de la República, se fue a comer hamburguesas, tuvo que espiar toda la administración pública. Al mismo Trump, la señora Pelosi no le suelta la plata. Pero a nadie se le ocurre pechar y apostar contra el Congreso. Entonces, el desprestigio ha sido propio, también lo hemos originado. Claro que sí, pero el presidente de la República se ha pasado por todo el país despotricando del Congreso, y esa gente que lucha frontal y con una pasión descontrolada sobre el tema de la corrupción, hay que verlos con mucha tranquilidad y con pinzas, porque fíjense la lista que hemos tenido, esos luchadores que están en los medios de comunicación permanentemente contra la corrupción, son los que han pecado efectivamente. El tema de la no reelección ha sido un enorme daño, porque la mayoría de los casos, casi el 99.9%, los problemas que se ejecutan en el Congreso de corrupción son con los nuevos, no con los reelectos. Casi somos prácticamente los mismos. Y creo que el presidente ha metido al país en un problema político bastante grande. Porque ¿quiénes son los que van a venir en el 21? Muchos del pasado, muchos los lobistas, mucho improvisado, sin referentes. Porque además en el Congreso lamentablemente hay parlamentarios que no han aprendido en 2 años y medio a ser parlamentarios. Porque ellos creen, a unos parlamentarios, cuando no se recogen sus propuestas, sus ideas, la mayoría prepotente, corrupta, y se pasean por los medios de comunicación, muy puntuales, van a los medios de comunicación, pero las comisiones llegan tardísimo y acusan de todo. Porque no es la confrontación de ideas o confrontación de posiciones políticas del Parlamento, sino la posición es de confrontación con la propia institución. O sea, no han sabido, yo lo puedo decir, no han sabido proteger por encima de todo la independencia y la autonomía del Congreso, y la confrontación es interna entre nosotros, por ideas, por fórmulas, por política, por sugerencias, pero nunca fuera el Congreso. El Congreso tenemos que defender. Otro día había una congresista que dijo abiertamente que había que trabajar rápidamente esto porque el presidente nos está mirando y que se siente, pues. Nosotros no somos empleados porque el gobierno, yo creo que el gobierno sí es presidencialista. Acá se le da prioridad a las propuestas del presidente. En cualquier situación de iniciativa de gasto, una emergencia, la corriente del niño, entrada de tropas, alguna cuestión de urgencia, cualquier situación de desgracia. Lo que no significa que el presidente mande su paquetón de paredes y nos dediquemos a trabajar todo lo que él manda, porque no somos sus empleados. Es un poder autónomo e independiente. Podemos priorizar y trabajar con ellos, sí, porque nadie quiere fregarle la vida a nadie. Pero la prepotencia con la que el presidente cree manejar, lo pinta de cuerpo entero, porque nadie ha pensado en ningún momento alterar la vida parlamentaria y democrática del país, y eso es lo que tenemos que ver. Y por último, presidente, una cosa que es importante, hemos tenido casos en propuestas, lo más emblemático es el tema del lavajato. Acá han habido parlamentarios que se han paseado por medios de comunicación enseñando las votaciones sobre el tema del lavajato, cómo se ha votado, y hoy día reclaman lo contrario. Mentira, pues. Y al mentiroso al que dice mentira se dice mentiroso. Acá han votado para que se diga la verdad. Yo voté para que se diga la verdad quiénes son los corruptos de este país, me he ratificado en la votación, quiénes son todos los corruptos, nombre propio, desde arriba hasta abajo, todos. Pero también la recuperación del dinero. Una cosa no quita la otra. Y acá han privilegiado una situación que es la verdad. Una cosa no quita la otra. Las dos cosas quiero yo, que me devuelvan todo lo que me han saqueado, todo lo que me han robado. Porque por todas partes nos morimos de hambre. Entonces los que quieren saber, claro, los que vienen a San Isidro, quieren saber la verdad. Tenemos el caso de Ana Jara, el caso de Torne, el ministro de Economía. Él se presentó al Congreso solo, sin arriesgar al gabinete, por el tema del Contralor. Y se le censuró a él, se quitó, se retiró. Fue mucho más digno. El caso de Ana Jara, la sacrificaron, pero no se fue el gabinete, por ejemplo. No se fue el gabinete, se fue solamente ella. Entonces, estas cosas hay que verlas con mucha tranquilidad, porque un gabinete que tiene un gobierno que tiene dificultad de armar un gabinete, no puedes arriesgar por un ministro que tiene una huelga de 4 meses como la educación a todo un gabinete. Y eso es lo que hicieron, sobre todo no tiene la facilidad de conseguir gente. Entonces, hay presidentes lamentablemente que buscan gente del nivel. ¿Qué es un buen ministro? ¿Qué es un buen asesor? Una persona que es de tu nivel o más que el tuyo.
para que te ayude, para que te asesore. Pero cuando se busca gente de nivel y hacia abajo, para que no te haga sombra, ahí estamos fregados. Y estas reformas hay que tomarlas con pinzas, porque las propuestas de ejecutivos, asesoradas por el señor Alan Wagner o asesoradas por el señor Testa, tampoco, como han dicho acá un congresista, creo que ha sido Mulder, ninguno tiene experiencia política. No son referentes de nada. Y algunos de ellos cuestionados en sus conductas también. Esa es la realidad. Con pinzas, con tranquilidad, por el bien del país, por la democracia del país, por la libertad y con la tolerancia que corresponde a una democracia. Gracias, presidente. Gracias, congresista Alcorta. El micro. Sí, gracias. Finalmente, y sí, puntualmente, congresista García Belaunde, porque estamos ya finalizando esta parte. Y luego debemos continuar con la agenda que está postergada desde el día de ayer. Congresista García Belaunde. Presidenta, ¿me está usted poniendo tiempo para hablar? Si quiere no hablo, presidenta. Yo me allano. Yo quería saludar a los ilustres juristas constitucionalistas. Yo no soy constitucionalista. Amo la Constitución, que es diferente, pero no significa que la conozca y que sea un experto en ella, ni mucho menos. Sí son los señores que están acá presentes, uno ya estuvo en el Tribunal Constitucional y otro va a estar probablemente. Y entonces, yo quisiera hacer unos comentarios en forma de comentarios, pero en realidad son preguntas que habría que formular. Cuando se plantea una reforma política de esta naturaleza, ¿qué cosa ven ustedes a través de la presidencia que se está presentando? O sea, ¿qué cosa cree que se pueden corregir? ¿Cuál es el motivo principal por el cual el gobierno plantea con carácter de urgencia, como si hubiese decreto de urgencia, una reforma de esta naturaleza? ¿Para fortalecer al Congreso? ¿Para fortalecer algún poder del Estado? ¿O para fortalecer el poder que ellos mismos detectan, que es el Poder Ejecutivo? O sea, ya en la Constitución del 93 se le quitó atribuciones al Congreso, que fue una Constitución hecha por el fujimorismo, evidentemente, para lograr quedarse más tiempo en el poder y tener más poder además, y tan es así que gobernó con cierta tranquilidad hasta el año 2000, con un Congreso totalmente sometido, digamos, al Ejecutivo. Entonces, allí le quitaron prerrogativas a la Constitución del 79, al Congreso, y se las dieron al gobierno en ese momento, y tan es así que crearon la unicameralidad. ¿Por qué? Porque pensaban que una cámara pequeña la manejaban mucho mejor que dos cámaras. Quitaron una serie de atribuciones, nombramiento de generales, de embajadores, etcétera, etcétera, y redujeron el voto de confianza, confundieron el voto de confianza con el cuestión de confianza, y Montesinos por unas cuantos dineros manejó a 7 congresistas y con eso manejaba la mayoría. Entonces, ¿cuál es, desde el punto de vista político, que ustedes ven en esta Constitución? Porque da la casualidad que las constituciones que han sido así hechas por el interés del momento, la de Bolívar del año 1826, la Constitución de la Confederación Perú-Boliviana, la Constitución del año 56, la del 60, que es la que más duró, la del 67, que duró tan poco como lo llegaron las circunstancias, la Constitución del año 20, que cayó con Leguía el año 30, la Constitución del 79, que fue para salir de un proceso dictatorial. Algunos la hacían para entrar al proceso y otros para salir del proceso. Y la del 93, que era un poco para entrar a un proceso y que luego debió ser modificada en el año 2000, pero que no fue modificada porque no hubo consenso. Paniagua nombró una gran comisión con gente muy ilustre que dieron una serie de normas para cambiar la Constitución y no se hizo. Y luego la Comisión PIS, que trató de trabajar mucho en el tema, y durante 5 años no pudo hacer reformas porque no encontró consenso. Eso es un poco lo que pasa en Estados Unidos. En Estados Unidos la gente no cree en su sistema electoral, la gente no cree en su elección para presidente, pero como funciona, en 200 años no la cambian. No creen que es defectuosa, creen que ya está desactualizada, pero no la cambian porque rinde, porque no crea problemas y porque finalmente se mantiene la democracia así. Un poco lo que ha pasado en el Perú. Nosotros no creemos en esta Constitución, la hemos criticado mucho, inclusive un congresista amigo nuestro tiró la Constitución al suelo,
y sin embargo otros creen que es espuria, pero aún así está allí vigente después de 28 años porque no hemos encontrado nada mejor ni hemos encontrado consenso para cambiarla. Entonces la pregunta es, ¿se va a solucionar algo cambiando? ¿Las propuestas que están planteadas solucionan el tema? Y la corrupción del día de hoy, ¿qué es lo que debilita la gobernabilidad? ¿Es de hoy solamente? ¿O no pasó lo mismo en el siglo XIX con el bono de Salitre, que hubo gran riqueza y gran despilfarro? Es decir, hoy día el Perú, el Estado peruano ya no hace nada. No hace carreteras, las entrega a los concesionarios, no hace aeropuertos, no hace puertos, hasta la salud está casi privatizada, en fin, el gobierno se ha dedicado, el Estado, solamente a administrar o a controlar, y al final no controla nada y administra muy mal, lo poco que le queda, y antes no era así. Entonces la pregunta es, ¿no es mejor o no es más necesaria una reforma económica? Y finalmente, cuando hablamos de reforma económica, hemos visto que el Perú tiene grandes recursos que no los emplea. En el guano, durante la época dorada del guano en el siglo XIX, los concesionarios del guano, que enriquecieron al Perú y se enriquecieron ellos, se quedaban con el 30% del guano. 70% se quedaba en poder del Estado. Tú le entregabas las minas guaneras, las islas guaneras, ellos se dedicaban a hacer todo y colocaban inclusive el guano en Europa, y ellos dejaban el 70% del Estado, casi, y el 33, 31, 32 al Estado. Hoy día es todo al revés. Le entregas Bambas, le entregas Tía María, le entregas todas las minas habidas y por haber. Ellos hacen el gran trabajo de sacar el petróleo, sacar las minas, el oro, es todo. Pero se quedan con el 70 y te dejan el 30. Es decir, lo mismo que hacer una camisa, que el productor de una camisa gana también el 30%, ¿no? Tiene que pagar el 30% de impuestos. Es igual, el mismo tratamiento de un recurso natural que es agotable y de una industria que no es agotable. ¿Eso se puede cambiar? ¿Qué se puede hacer para cambiar un poco la parte económica de la Constitución, que es impuesta por el Banco Mundial en su momento, y que el Banco Mundial después se ha rectificado y ha desconocido esos alcances de la época y ahora está pensando en otra cosa? Pero sin embargo acá no hemos tocado la parte económica. O sea, la corrupción y la falta de gobernabilidad, de seguridad, ¿es producto de esta no reforma política o es producto de el libertinaje económico que existe y la manera de que el Estado se ha retraído, se ha esquinado, se ha guardado, se ha encapsulado y ha dejado que la sociedad un poco camine a los aires del mercado, y que no es un mercado efectivamente ético que digamos? Entonces, ¿cuál es, más o menos, la pregunta es esa, cuál es lo que ustedes verían en esto? Y finalmente, los 4 años. Acá se ha planteado que los gobiernos locales duren 5 años. A propósito, los gobiernos locales, en la Constitución de Fujimori no hay una distinción de qué cosa es gobierno local: chico, pequeño, grande nada. Se habla de gobiernos locales, y eso ha permitido que cada gobierno haga lo que quiera. Cada gobierno hace lo que quiere. Y las tasas que cobran cada municipalidad es diferente en cada distrito. O sea, hay una total libertad y hasta libertinaje. Y hay 2.000 gobiernos locales en el Perú, 2.000, mucho más que en Brasil, en Argentina o en México. Entonces, acá se está planteando que pasen a 5. Dígame, ¿no sería mejor que el gobierno nacional y el Congreso pasen un periodo de 5 años a 4, como fue tradicionalmente en el Perú, los 4 años hasta el año 30? O sea, durante 80 o 90 años el Perú tuvo constituciones que hablan de 4 años y no de 5 ni de 6. Entonces, ¿qué cosas piensan ustedes también respecto a eso? Gracias, Presidenta. Y disculpe usted que me haya demorado, aunque quizás por eso se fue la señora Bartra, para no escucharme. ¿Sí, se fue para no escucharme, Presidenta? No le puedo mandar, si quiere, mi intervención. No lo Gracias. creo, congresista. Muchísimas gracias. Para responder las preguntas tiene el uso de la palabra el doctor Carlos Hackanson Nieto. Gracias, Presidenta. Efectivamente, lo que veo con las propuestas de reformas, es que lo que le quitas al Congreso se lo está dando al Ejecutivo. O sea, una desventaja al Congreso, como un duelo, es como una ventaja al Ejecutivo.
retirar la cuestión de confianza que no exista para los ministros individuales, la acusación constitucional, trasladarla de una manera al Poder Judicial, a la Corte Suprema, que no existe investidura. Esos puntos van al Ejecutivo y se pierde el equilibrio de poderes. Eso es directamente lo que va a producirse, ¿no? Y de alguna manera, como comenté en mi primera intervención, el presidente tiene muchas atribuciones, más que el presidente norteamericano, ¿no? Entonces, estas de alguna manera van a descompensar aún más, ¿no? El problema que existe ahora, como comenté, es que el gobierno no ha podido hacer una mayoría, tiene su bancada y políticamente no ha creado alianzas, ¿no?, con otras, y ha devenido ello en la situación, pero que no se va a resolver con este tipo de propuestas, ¿no?, sobre todo que son muy coyunturales, ¿no? Sobre la Constitución, esto lleva a hablar sobre la Constitución, ¿no? Porque efectivamente la Constitución tiene uno la puede defender, y lo hemos hecho aquí, ¿no?, desde el punto de vista político, sus políticas, la relación ejecutivo-legislativo. Eso es lo político, pero en lo jurídico se ha dado también, el mérito de 4 gobiernos democráticos consecutivos. Pero también se ha dado en lo jurídico un mérito que es insolayable, que es lo siguiente. Jurídicamente, la Constitución peruana, a través del Tribunal Constitucional, ha desarrollado todos los artículos de la Constitución, los ha interpretado de manera directa o indirecta. No existe ningún artículo de la Constitución que el Tribunal no se haya pronunciado sobre él, de manera directa o indirecta. Nos gusta o no nos gusta lo que haya resuelto, es otra discusión, pero todos, ninguno ha dejado suelto. Eso ha dado lugar a lo siguiente, que si en el Perú hemos tenido, desde la primera Constitución hasta la Constitución de 1979, historia de los textos constitucionales, lo que tenemos ahora a partir de ahora, es derecho constitucional peruano, por la jurisprudencia del tribunal. Puede ser polémico, pero lo es. Es impresionante. Y encima, si eso agregamos que el tribunal, que el Perú acepta los fallos de la Corte de Derechos Humanos, ¿no?, por convencionalidad, mayor aún. Eso. Segundo, es el tribunal de los presentes vinculantes. Esto yo lo estudiaba en Common Law. O sea, no se estudiaba en el Perú, esto es Common Law y pasamos la página. Es algo sin precedentes. Aquí hay una especie de, pero lo dan la guachafería, Peruvian Common Law, ¿no? Es decir, existe, con los presentes vinculantes. Es algo sin precedentes en la historia del Perú. Que se puede estudiar tanta jurisprudencia. Yo en la universidad no estoy con tanta jurisprudencia como estoy en mis alumnos ahora. Es algo que luego las llamadas normas constitucionales adscriptas, que a partir de las sentencias del Tribunal Constitucional puede agregar en la Constitución aquello que literalmente no dice, pero lo dice, ¿no? Es decir, las resoluciones del jurado de elecciones no son revisables en sede judicial, pero si afectan hechos fundamentales sí son revisables. Eso dice el tribunal y está en la Constitución. Son normas constitucionales adscritas. Es algo sin precedentes. O sea, ahora hay derecho constitucional peruano, uno puede discrepar, puede decirlo, pero existe. Entonces, ver lo que no solo es lo político, como decir, pues de querer cambiarla, ¿no? Efectivamente, no habrá tenido legitimidad de origen, pero sí tiene legitimidad de ejercicio. Y eso lo ha dicho el Tribunal Constitucional peruano en la sentencia de acción de inconstitucionalidad que presentó Alberto Borea, y más de 5.000 firmas, y además el tribunal devolvió al Parlamento el resultado de la Comisión de Base de la Constitución que usted ha hecho referencia, congresista, ¿no? Que la pelota está en el Congreso sobre qué hacer, pero hay que buscar consensos, ¿no es cierto? El hecho está en que hoy en día la Constitución, repito, claro, es evidente que a la Constitución y el Happy Verde se le canta, ¿no? Pero tiene un desarrollo que no han producido el resto de las constituciones anteriores, ¿no? Y eso se tiene que valorar. Es más, por ejemplo, yo no creo que ningún miembro del Tribunal Constitucional pasado y presente pueda luego discrepar de esta Constitución porque ha jurado defenderla. Sería un contrasentido. Sería un contrasentido o ser magistrado del tribunal sin decir que la va a defender o no cree en ella, ¿no? Entonces, para empezar, ¿no? Sería un contrasentido, ¿no? Entonces, y luego detenernos más en que lo que vale la Constitución, que es el pilar, la piedra angular, ¿no?, de la institucionalidad,
en que más vale la legitimidad de ejercicio que la legitimidad de origen, ¿no? Hay ejemplos, bueno, nadie me va a creer, por ejemplo, Alemania, la ley fundamental de Bonn fue dada para una parte de Alemania, no fue para toda Alemania. El acto digno de los alemanes fue decir, esto no es una constitución, pues no es una constitución para toda Alemania, sino para una parte de ella, le llamo ley fundamental de Bonn. Cayó el muro y se mantuvo la constitución. ¿Por qué? Porque el Tribunal Federal Alemán, de un país que afectó tanto los derechos humanos, como en la época del nazismo, es el país que ahora mejor lo defiende, con su jurisprudencia. Nadie la tocó, nadie se le ocurrió. Entonces, llegó una legitimidad de ejercicio, ¿no? Que es la Constitución en la práctica, como bien lo dice el tribunal en su sentencia, ¿no? Que lo menciona, cuando habla del equilibrio de poderes, ¿no? Cuidado que una batería de reformas agresiva podría de alguna manera socavar, ¿no? Por ejemplo, yo veo estéticamente, solamente estéticamente, eso no es muy importante, ¿no? Ya hay un artículo 90 en toda la Constitución, ya la cosa ya estéticamente. Hay un artículo 35 que creo que supera después el artículo 2, el artículo 35 es más largo. Y el financiamiento de partidos políticos, en realidad, tal como está el artículo 35, no pasaba nada. Estaba en la ley, y complementaba la ley lo que decía la Constitución. Pero, o sea, quería llevarlo, ¿no? No obstante, no han llevado algo a la Constitución que es importante, ¿no? Que está en la ley actual de relaciones políticas, pero tímidamente en las elecciones y en el, me parece también en el proyecto de Donaire, me parece, que es la prohibición que partidos antidemocráticos sean inscritos. Eso lo hizo Alemania, para evitar el nazismo, o sea, para no repetir la historia. Pero en la Constitución, digamos, pues en la ley de relaciones políticas está. Pero digamos, en los mencionan, bueno, que los partidos tienen fines de ser democráticos, tal, en directa uno puede decir, bueno, pues no se puede, pero de manera tan categórica debería estar en la Constitución, ¿no? Para no repetir la historia, ¿no? Eso yo lo colocaría en la ley. Y luego sobre el referéndum, ya voy a llorar sobre la leche derramada, pero las preguntas de referéndum no eran para referéndum, ¿no? Eran preguntas para democracia representativa no directa, ¿no? Mi opinión, el referéndum se utiliza cuando el jefe de Estado o el Ejecutivo, por ejemplo, sabe que no es un problema, o el Congreso sabe que no es un problema de mayorías o minorías, ¿no? Sino que la decisión que se va a tomar va a repercutir en la nación, ¿no? Es secular en la nación. Por ejemplo, ¿me voy o no me voy de la Unión Europea? El Brexit. Que lo digan ellos. La paz en Colombia. Lo consulto. Y no le hicieron caso. Votaron, ¿no es cierto? Eso. Decir, por ejemplo, Escocia forma parte o no forma parte del Reino Unido. Eso es una repercusión. Pero la bicameralidad, la reelección o no reelección, el financiamiento de partidos políticos, la Junta de Justicia, son temas que tienen que subir acá. ¿Por qué razón? Porque es una democracia representativa. Por otro lado, hay otro elemento importante, ¿no? de todo esto, ¿no? Y es que ustedes, cuando reforman la Constitución, obran no como legisladores. Y eso es lo que la ciudadanía puede chocarle al momento de ver, pero como si hemos dicho que no, ellos dicen que sí. No es que no obran como legisladores, obran como un poder constituyente constituido. El mecanismo de reforma que está en la Constitución, en teoría constitucional, da lugar a que ustedes obran en ese momento ya no como legisladores, sino como temporalmente un poder constituyente constituido para reformar la Constitución, ¿no? Es decir, el poder constituyente les ha delegado a ustedes un mecanismo, porque es lógico, es hecho por humanos, nos podemos equivocar, ¿y qué pasa si nos equivocamos? Verán los constituyentes. Vamos a crear un mecanismo para reformar la Carta Magna, y cuando la reforma, el más adecuado, y no se me ofendan, que sea el menos mal, es el Congreso. El Ejecutivo no, porque sin historia del derecho constitucional, ese que hay que controlar. Es el mal de la película, con perdón, teóricamente hablando. El Poder Judicial, mientras más lejos de la política esté, mejor. Pero el Poder Legislativo sí, porque es la representación nacional. Y cuando aplica la reforma, se convierte temporalmente en un poder constituido, en un poder que le delega al poder constituyente que le ha dejado, ¿no? Actívalo cuando sea necesario, durante el tiempo. Entonces, y coincido con lo que hizo con Lista Violeta, ¿no? Respecto a que el referéndum no fue iniciativa ciudadana. Además de eso. Si vamos al Parlamento inglés, que ha hecho referencia al doctor Ernesto Álvarez, el Parlamento inglés efectivamente es soberano,
después de la Revolución Gloriosa en 1188 se declaró como soberano. Exactamente, pues tiene una opción histórica, ¿no? No está codificada realmente, no está codificada, pero el Parlamento está por encima de la Constitución porque es supremo, es soberano. Es decir, el Parlamento inglés podría el día de mañana, con mayoría simple en la Cámara de los Comunes, derogar toda la Constitución, aunque como dicen los ingleses probablemente no lo hagan. Podría hacerlo, con sola mayoría simple, ¿no? Con sola mayoría simple. Es otra tradición, ¿no? En el Parlamento inglés, en el derecho constitucional inglés no hay control de constitucionalidad. Eso nació en Estados Unidos. Porque nadie es más supremo que el Parlamento. Ahora sí, los jueces interpretan, ¿no? Entonces yo diría, su posición está clara como para poder hacer la reforma que ustedes esperan. Lo que ocurre, claro, la ciudadanía no lo va a comprender. Pero que quede claro que hay un poder constituyente constituido que tienen ustedes, que se usa excepcionalmente y que fue dado, ¿no?, por los constituyentes del 93.